Ven nuevamente aquí con ustedes, mi querido estudiante, para hablar de otro tema en ciencias de sexto, que es el ciclo celular, que es el periodo de tiempo en el cual la célula nace, crece, se reproduce y muere. Todos los organismos vivos experimentamos un ciclo de vida y a nivel celular se llama ciclo celular. Para esto tocamos este tema que son los cromosomas. Los cromosomas son estructuras o corpúsculos coloreados que se encuentran dentro del núcleo y donde se haya localizado el material genético o ADN en una región llamada genes. Los cromosomas constan principalmente de las cromátidas, que son los bracitos donde se localiza el material genético, y otra zona que se llama centrómero. El centrómero es el lugar por el cual se unen las cromátidas y también se une el cromosoma al uso acromático durante la división celular. La palabra cromosoma está constituida a su vez de dos terminaciones. Cromo, que significa color, y soma, que significa cuerpo. Entonces cromosoma significa cuerpos coloreados. Son estructuras dentro del núcleo que al microscopio se le ve en forma coloreada, donde se almacena la información genética. Entonces, por reproducción celular se entiende todo el proceso en el cual una célula se madura y origina células hijas o parecidas, no iguales, parecidas a ella, un proceso que se llama división o reproducción celular. Entonces, en las células procarióticas, que ya ustedes saben que son aquellas que no tienen núcleo como las bacterias, sino que su material genético se encuentra esparcido, regado en el citoplasma, estas células o bacterias se reproducen por fisión binaria o bipartición. En este proceso su material genético, ADN o ARN en algunas, se duplica, se separa, aquí vemos el proceso, se duplica la molécula de ADN, aquí lo vemos, se separa la molécula de ADN y también se duplican algunas pocas organelas que poseen ellos, como algunos ribosomas, algunas mitocondrias, y posteriormente la célula se alarga y empieza a fragmentarse por la mitad, de tal manera que se generan dos células idénticas, iguales. Este proceso se llama fisión. La palabra fisión significa rompimiento, fisión binaria o bipartición. Este proceso en el cual el citoplasma se divide en dos se llama citocinesis. Y entonces, esto ocurre a una gran velocidad, en segundos, en minutos. Por eso es que ustedes ven que cuando una bacteria invade un cuerpo, en 24 horas tiene ya millones de bacterias en el organismo. Eso ocurre en los organismos o en las células procariotas, porque ya en las células eucariotas, que son aquellas que tienen núcleo, el proceso ya es más complejo. Vamos a verlo aquí mismo. Entonces, el proceso es más complejo. Y se da en los organismos eucariotas. Ya ustedes saben que los eucariotas agrupan a los protistos, a los hongos, a las plantas y a los animales. Tema dado en clases anteriores. El ciclo celular en los eucariotas se divide en dos grandes fases. La interfase y la división celular. Repito, se da la interfase y la división celular. En la interfase, que antiguamente se creía que era una etapa corta donde no había mucha actividad celular, actualmente se descubrió que en esta etapa es la más activa, o sea, en la cual la célula trabaja más, y es en la cual la célula pasa más tiempo. Aquí vemos que la interfase se divide a su vez en tres subetapas. La fase G1,
fase G1, la fase S o de síntesis y la fase G2 o de preparación. En la fase G1 o de crecimiento, la célula pequeña empieza a crecer, a aumentar de tamaño y a la vez a madurarse en el proceso de formación de organelas. En la fase S o de síntesis, la célula empieza a duplicar su material genético, o sea, que duplica su ADN. Y en la fase G2 o de preparación, en esta fase, las organelas llegan a su tamaño normal y la célula empieza a producir, a sintetizar las sustancias necesarias para entrar a dividirse. Esta fase G1, fase S y fase G2 constituyen a lo que se llama la interfase. Y la célula pasa aproximadamente como el 95% de su vida, 95% de su vida en esta etapa de interfase, en donde se prepara para entrar ya a lo que es la división celular. La división celular. Esto que te expliqué se encuentra en este cuadrito que está acá, que usted lo va a ver mucho mejor ya en el material que yo lo voy a mandar en Word. Las células eucariotas y de los multicelulares, como de las plantas y de los animales, se dividen por dos procesos: por mitosis o por meiosis. Mitosis o por meiosis. Meiosis son los dos procesos de división celular en las células multicelulares, más que todo en vegetales y animales. Bien, hablemos un poquito sobre esto de mitosis y de meiosis. Entonces, en clase de división celular, y que nosotros vimos allá anteriormente, clasificación de la célula, yo te expliqué algo relacionado con que la célula, según su reproducción, se dividía en dos, en diploides y haploides. Entonces vamos a repasar el concepto de células diploides, que también se llaman somáticas. Las células diploides son aquellas que poseen el número total de cromosomas de una especie. Ojo con eso, células diploides poseen el número total de cromosomas de una especie. La especie humana, nosotros, tú y yo, mi querido estudiante, tu papá, tu mamá, tu abuelito, estas células somáticas tienen 46 cromosomas en la especie humana. La especie del perro tiene 78 cromosomas en las células somáticas. O sea que cada célula de mis ojos, de mi hígado, de mis músculos, de mis huesos, si la sacan para hacer un estudio cromosómico, aparecen 46 cromosomas. Son las células que constituyen mi cuerpo. Soma significa cuerpo. Y durante la mitosis, que es la forma como estas células se reproducen, nosotros vamos creciendo. ¿Te acuerdas que tú eras un niñito, un bebé? Después te convertiste en un niño y ahora eres adolescente y vas creciendo gracias a este sistema de reproducción celular, en la cual una célula madre entra en proceso de división y origina dos células hijas idénticas a ella. Mediante este proceso, cuando usted se corta, se raspa, sufre una herida, la piel empieza a reproducir por mitosis y la herida se cicatriza. Las ramas de los árboles van creciendo, los frutos van creciendo. Cuando se le corta la cola a una iguana, a un queco, nosotros vemos que con el pasar de los días le vuelve a salir la colita gracias al proceso de mitosis. La mitosis, ya saben, una célula madre entra en reproducción y origina dos células hijas idénticas a ella. Este proceso se da también en algunas fases o etapas de la mitosis, las cuales son 4: profase,
metafase. Anafase y telofase. Memorízalas, estúdialas, recuérdalas, porque en esta fase van a ocurrir una serie de procesos. Ya tenemos profase, metafase, anafase y telofase. Y para que no se te olvide, puedes utilizarla como una mnemotecnia. ¿Qué es mnemotecnia? Es aprenderse un concepto nuevo a partir de un concepto fácil o que ya conocemos. Entonces, podemos colocar aquí pro, meta, ana, telo, esa palabrita que está ahí, pro, meta, ana, telo, para que no se te olviden en qué secuencia se dan las etapas. Pro, de profase, meta, de metafase, ana, de anafase y telo, de telofase, para que tengas el orden secuencial de cómo ocurren estos procesos o etapas. Vamos a hablar entonces de lo que es la etapa profase de la mitosis. Aquí hay que tener pendiente qué es lo que ocurre en cada etapa, qué es lo fundamental, la función de cada etapa. ¿Qué ocurre en la profase? Bueno, en la profase ocurre que la membrana nuclear empieza a desaparecer. La membrana nuclear empieza a desaparecer. Los centriolos, estas estructuras que están aquí, centriolos, se empiezan a separarse y se dirigen a polos diferentes dentro de las células. Y entre los centriolos se empiezan a formar unas fibras de microtúbulos, que ya nosotros hablamos de ellas, los microtúbulos, y constituye lo que se llama el uso acromático. Uso acromático o uso mitótico, que es una serie de fibritas de proteína en las cuales los cromosomas se van a pegar. Y también en la profase, los cromosomas que no se veían muy bien, sino que se veían difusos y recibían el nombre de cromatina, aquí se empiezan a compactar, se hacen visibles al microscopio y ya reciben el nombre de cromosoma. Eso es lo que ocurre en la fase de profase. Repito, membrana nuclear se desintegra, los centriolos se separan, se van a polos diferentes, se forma el uso acromático y los cromosomas que eran difusos, o sea que no se veían bien, ya se hacen visibles porque se compactan, ahora reciben el nombre de cromosomas. Y eso ocurre en la profase. Después viene la otra etapa, que es la metafase. En la metafase, la partícula meta significa mitad. Meta significa mitad. En la metafase, los cromosomas se empiezan a ubicar, a colocarse en el centro de la célula. Entonces, meta significa mitad. Eso es lo que ocurre en la metafase. Ahora viene la anafase. En la anafase, durante la anafase, los cromosomas separados, se separan los cromosomas y se dirigen a polos diferentes de la célula. Cada cual coge por un lado. Tanto el cromosoma que viene de papá como el que viene de mamá se separan y se van a polos diferentes. Anafase. Eso ocurre en la anafase. Aquí lo vemos. Cromosomas son jalonados por las fibras del microtúbulo y ya se van a ir cada cual para su polo y se van separando. En la telofase ocurre lo siguiente. Prácticamente ocurre lo contrario a lo que se da en la profase. En la telofase,
los cromosomas ya se separan y se logran a cada polo. Se empieza a formar la membrana nuclear. Desaparece el uso acromático. El citoplasma se empieza a invaginar, a alargarse para dar origen a las dos nuevas células. Y el nucleolo también empieza a aparecer. Al final de la telofase viene otro proceso que se llama citocinesis. Citocinesis. Y en la citocinesis, la membrana celular y el citoplasma se empiezan a dividir y se originan las dos células hijas idénticas a la mamá. En los hongos, algas y plantas, la citocinesis, acuérdate que las plantas tienen pared celular, se empieza a fragmentar la pared y da lugar a las dos nuevas células hijas. Esto es todo lo que ocurre durante la mitosis. Y puede durar minutos, horas, días, segundos. Por decir algo, cuando usted coloca una cebolla en la nevera, observa que en las raíces de la cebolla empiezan a crecer. Esto es por mitosis. Cuando usted se hace una herida en el brazo, observa que con el pasar de los días empieza a cicatrizarse la herida. Esto es por mitosis. Tu hígado, tu piel, tu cuerpo va creciendo gracias a que las células se dividen por mitosis. Casi igual número como las células van desapareciendo. Por eso siempre mantenemos un número adecuado de células. La otra forma de división es de las células sexuales. Las células sexuales, también llamadas células haploides, células sexuales o haploides. Las células haploides son aquellas que tienen la mitad del número de cromosomas de una especie. Son aquellas que poseen la mitad del número de cromosomas de una especie. También se llaman gametos. En los animales el gameto masculino se llama espermatozoides y el femenino se llama óvulo. Mientras que en las plantas el gameto masculino se llama grano de polen y el femenino también se llama óvulo. Estas células sexuales o gametos se reproducen por meiosis, en el cual una célula sexual se divide y da como resultado 4 células hijas parecidas, ojo, no idénticas, parecidas, y con la mitad del número cromosómico de la célula original. En la especie humana, sea tu papá, tu mamá o tú, cada uno de nosotros tenemos en nuestros gametos 23 cromosomas. Porque cuando hay fecundación, 23 cromosomas en el espermatozoide del papá y 23 cromosomas en el óvulo de la mamá se unen y forman una nueva criatura con 46 cromosomas, que es el número total de cromosomas de la especie humana. En la meiosis se dan dos procesos, uno que se llama meiosis 1 y el otro que se llama la meiosis 2. Y cada uno de estos procesos tienen sus respectivas etapas. Vamos a hablar ahora entonces de la meiosis 1. También se da el nombre de reduccional, porque aquí a partir de una célula con un número diploide de cromosoma, al final se convierte en una célula con la mitad del número de cromosomas. Y se dan las siguientes etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. O sea que cuando usted escuche la palabra anafase 1, usted dice ese proceso es meiosis. Entonces, en la profase 1 es muy importante este proceso.
en las plantas y en los animales, porque gracias a esta profase 1 se obtiene la variedad genética, la diversidad de especies o de organismos dentro de una especie. Por eso usted no es igual a su hermano, ni si son gemelos son totalmente iguales, porque durante la profase 1 ocurren los siguientes procesos. Primero, desaparece la membrana nuclear. Segundo, desaparece el nucleolo. Tercero, los centriolos empiezan a separarse y a formar el huso acromático. Cuarto, y lo más importante, se une el cromosoma que viene de tu mamá con el cromosoma que viene de tu papá e intercambian material genético. O sea que un paquete de genes de tu mamá pasa al cromosoma de tu papá y un paquete de genes, un pedacito de genes de tu papá pasa al cromosoma de tu mamá. Por eso se forman células totalmente diferentes. Y cuando se unen un espermatozoide con un óvulo, entonces se origina un hijo que se parece al abuelo, que habla como la tía, o al vecino, sí, cualquier buena pasó por ahí. Entonces, ese proceso se llama entrecruzamiento o crossing over. Se cambian pedacitos del cromosoma del papá con cromosoma de la mamá y da como resultado la gran variedad de seres vivos que nosotros observamos dentro de una especie. Durante la metafase, ¿qué pasa? Los cromosomas homólogos o hermanos, porque viene uno de papá y el otro de mamá, se ubican en el centro de la célula. Ojo, siempre que se hable de metafase, cromosomas en la mitad de la célula. Anafase, igual, los cromosomas homólogos o doble se separan y cada cual se dirige a polos opuestos de entre las células. Telofase 1, los cromosomas duplicados se ubican en los polos de la célula, desaparece el huso acromático, aparece el nucleolo, la membrana nuclear y se realiza la citocinesis con la cual se originan dos células hijas con la mitad del número de cromosomas. Posteriormente a este proceso se da una segunda división meiótica para que al final se originen 4 células hijas llamadas gametos con la mitad del número de cromosomas de cada especie. La profase 2, los cromosomas dobles se condensan, o sea que se hacen visibles nuevamente en el microscopio. Ojo, aquí no se vuelven a duplicar los cromosomas. Los centriolos se separan, forman el huso acromático, desaparece el nucleolo y la membrana nuclear, profase 2. En la metafase 2, nuevamente los cromosomas dobles se ubican en la placa ecuatorial o centro de la célula. En la anafase 2, los cromosomas dobles se separan y ya las cromátidas reciben el nombre de cromosoma. Aquí vemos las cromátidas, que son esos bracitos que parecen unas hélices. ¿Ven? Ya van a separarse y se van a dirigir siendo jalonadas por la fibra de los microtúbulos del huso acromático y se van a los polos opuestos. Siempre que hablemos de anafase, los cromosomas se van a los polos opuestos. Viene la última fase de la meiosis 2, que se llama telofase 2. Desaparece el huso acromático, aparece el nucleolo, aparece la membrana nuclear, el citoplasma se empieza a dividir y la membrana celular en dos empieza a dividirse para que se dé un nuevo proceso llamado citocinesis. Ojo, la palabra citocinesis viene de dos: cito, que significa célula o citoplasma, y cinesis, rompimiento, o sea que es el rompimiento del citoplasma, rompimiento del citoplasma, para que se originen
para que se originen dos células hijas y al final de todo el proceso se obtengan 4 células hijas con la mitad del número cromosómico de su papá o de su mamá. A través de este proceso se forman los espermatozoides en los hombres o se forman los óvulos en las mujeres. Y en los hombres se forman 4 espermatozoides por cada meiosis, diferente a las mujeres. Por cada meiosis se forma un óvulo y se forman 3 células llamadas polares que se generan en el ovario de la mujer. En las mujeres, en ustedes niñas, la meiosis dura años. Cuando usted está en la barriga de su mamá, las niñas, ya en ese feto empieza el proceso de meiosis y queda en profase, queda ahí latente, se corta ahí, hasta que a la edad de los 11, 10, 12 años, se activa nuevamente el proceso gracias a las hormonas femeninas y empieza entonces cada mes los ovarios a hacer el proceso meiótico para formarse un óvulo. En nosotros los hombres, los varones, el proceso no es igual, sino que a la edad de 10, 11 o 12 años es cuando empiezan los procesos meióticos en nuestros testículos. Y un espermatozoide dura para formarse 78 días en nuestros testículos. Entonces, por eso, una diferencia, entre las muchas diferencias, es que en la mitosis dura días, semanas o meses. En la meiosis el proceso puede durar años. Otra diferencia, en la mitosis se forman 2 células hijas con igual número de cromosomas de la mamá. En la meiosis al final se obtienen 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas de la especie. Otra diferencia, que en la meiosis hay intercambio de material genético. En la mitosis no hay intercambio de material genético entre los cromosomas. Gracias, quería hablarles sobre este tema, que es muy importante porque te va a permitir a ti comprender, oye, ¿por qué nosotros vamos creciendo? Oye, ¿por qué cuando yo me corto yo observo que se recupera ese tejido? Oye, porque yo veo que cuando a una iguana le cortan la cola, con el pasar de los tiempos, la cola le vuelve a salir. O porque a este palo le salió un tronquito, una rama y empezaron a crecer. Bueno, esto nos permite comprender por qué usted está creciendo, por qué tu hígado chiquitico fue creciendo. ¿Ven? Y también vamos a comprender por qué hay una gran variedad de individuos dentro de una misma población. Entonces, nos dividimos mediante 2 procesos. Las células que hacen parte de mis músculos, de mi piel, en la piel que todos los días van desapareciendo por los efectos físicos del rozamiento, de la brisa, se recupera ese tejido porque las células somáticas se dividen por mitosis. Y en mis testículos se empiezan a producir los espermatozoides gracias al proceso de meiosis. Espero haberte explicado bien este tema, que lo comprendas, lo estudias. Te voy a enviar el material para que si quieres sacar fotocopia o te lo lees y así sigas profundizando sobre este bello tema. Para mí me parece algo maravilloso. O sea, tú sabes cómo dentro de los testículos se van formando unas células y tú te puedes imaginar que un cromosoma, un ADN, un gen de tu papá sale para un lado y el cromosoma y el gen de tu mamá sale para el otro lado. Eso es algo maravilloso y que únicamente se puede observar al mundo microscópico y dado por la gran maravilla de Dios. Un aplauso. Gracias por escucharme. Osterman Colón.